Ahora sí, es que no había colocado el título de este en vivo, entonces la gente no estaba entendiendo de qué se trataba esta charla. Y esta charla se trata de abandonar la mentalidad de escasez. Estoy haciendo un curso de Min Valley con Ken Honda que se llama Finanzas Inteligentes y realmente es un tipo de inteligencia diferente. Se trata de un tipo de inteligencia emocional en cuanto a nuestra relación con el dinero. Y entonces este curso va desde analizar profundamente dentro de ti qué fueron esas heridas que él llama las heridas del dinero. Y es esa relación turbulenta que tuvimos con el dinero desde niños, esa relación con el dinero que tuvieron nuestros padres, cómo ellos se manifestaban en esa relación entre ellos mismos y cómo nos contaban a nosotros acerca del dinero, desde el punto de vista de la escasez, del miedo, del terror de no tener dinero suficiente, porque muchas familias han vivido en eso. Y hablaba de que abuelos desde hace mucho tiempo vienen de la posguerra, vienen de muchísimas crisis y nos han enseñado a tener miedo respecto del dinero. Y esto es un tema fundamental cuando estamos hablando de emprender online, porque cuando estamos hablando de emprender online tenemos que hablar acerca del dinero, indudablemente. Y muchos de los problemas que tiene muchas personas en cuanto a que quieren empezar a promoverse a través de internet, en realidad son problemas de dinero, en realidad son los problemas de su relación con el dinero. Y entonces, por ejemplo, habla de abandonar la mentalidad de escasez. ¿Y cómo es que abandonas la mentalidad de escasez? Pues primero identificando que tienes mentalidad de escasez. ¿Y cómo se identifica? Bueno, es que si tienes problemas de dinero, si hoy sientes que estás endeudado o endeudada, si hoy sientes que no ganas lo suficiente, si hoy sientes que necesitas más ingresos, si hoy sientes que lo que ganas no es suficiente para ti, tienes problemas de escasez, tienes problemas con el dinero y eso es lo primero que hay que reconocer. Nos dio mucho trabajo, porque este curso lo estamos haciendo con mi hermano, nos dio mucho trabajo entender o reconocer más bien que sí, que en efecto hay un problema de escasez. Uy, por aquí me están saludando y me faltó la lupa. Hola, Valentín Villanueva 12, ¿cómo estás? Me saludas, yo también te saludo y estamos hablando de cómo abandonar la mentalidad de escasez, porque hoy estamos hablando de un curso que estoy haciendo de finanzas inteligentes con Ken Honda de Mind Valley, y eso me ha encantado. ¿Y cómo se abandona la mentalidad de escasez y se va hacia la mentalidad de abundancia? Primero, realmente reconociendo que en nuestros antepasados hay demasiada escasez, hay el miedo a la abundancia, hay el miedo a la consecución del dinero. Y por eso es que a 3 generaciones nos dijeron que había que estudiar lo que la familia siempre hizo, lo que la sociedad espera que hagamos o lo que dé platica. Y se nos olvidó por completo qué era eso que tú amabas, qué era eso que eran tus talentos y que realmente dejaste de niño porque alguien te dijo que eso no era lo importante. Entonces, ¿cómo se abandona la mentalidad de escasez? Yo tengo una técnica y esa técnica es escribir. Escribir. Oye, me dice esta persona tan amable que tiene un punto, una raya baja, 3 puntos y un 55. Oye, te sugiero poner tu nombre. Me dice qué linda peluca. No, no es una peluca, oye, es mi propio pelo. Eso sí, muy pintado y de todo, pero es mi propio pelo. Entonces, ¿cómo abandonas la mentalidad de escasez reconociendo que existe esa mentalidad de escasez? Que tus antepasados, que tus abuelos, que los papás de tus abuelos incluso vienen incluso de momentos de posguerra, de momentos de dificultad, que nos han enseñado que el dinero es difícil, que es duro de conseguir, que hay que esforzarse mucho, nos han enseñado todo acerca del trabajo duro, que entre otras cosas la palabra trabajo viene de tripalium, que significa tortura, literalmente significa tortura. Y entonces imagínate si a eso le decimos tortura dura, o sea, trabajo duro además de todo. Yo hoy ya no creo en eso. Ya no creo en el trabajo duro, no creo en el esfuerzo, no creo que si te esfuerzas logras todo en la vida. No, eso está comprobado que no fue así, que no es así, que no has logrado todo con esfuerzo y con trabajo duro. Yo creo que hay que volver a las raíces de qué es lo que hay que limpiar dentro de ti. Por ejemplo, mi abuela materna que quedó viuda con 10 hijos, imagínate eso, qué sensación de desprotección, qué sensación de escasez, qué escasez tan grande pudo haber tenido en su casa. Y eso que mis tías me dicen que no hubo ningún momento en que realmente no hubiera que comer,
pero era la sensación de que te podías quedar sin algo con que comer, que te podías quedar sin pagar la renta o los servicios públicos. Y esa es la sensación de escasez. Y ese es el miedo que nos domina. Y más ahora en épocas de pandemia. Y más ahora con este coronavirus y con todo lo que viene respecto de eso. Viene esa pandemia financiera, además de la pandemia de salud, y viene esa pandemia social que ya la estamos viendo. Entonces empiezan todos esos terrores respecto del dinero, empiezan todos esos miedos de las cosas que heredamos de nuestros antepasados, de las cosas que heredamos de nuestros abuelos, que tuvieron la mejor intención de educarte y de protegerte sobre el futuro, pero en realidad nos heredaron tantos miedos, tantas limitantes con respecto del dinero, que es muy importante hoy ver cómo tú puedes ir hacia atrás y reconocer eso. Yo reconozco en mis abuelos que tuvieron ese miedo, sobre todo mi abuela, de haberse quedado viuda con 10 hijos, esa desprotección. Y de mi abuela materna descubrí también, perdón, de mi abuela paterna descubrí también que hubo un momento en la vida, no tengo muy clara esa historia, pero que sus hermanos se quedaron con herencias. ¿Por qué? Porque ellas eran mujeres, o sea, a las mujeres no les correspondía igual que a los hombres, ese machismo. Entonces, si mis abuelas sufrieron esa desprotección de la viudez y esa desprotección del machismo, de haber quedado como en indefensión, bueno, muy seguramente yo heredé parte de esas cosas. Igual la etapa, el proceso de nuestros padres. Si tú has visto a tus padres, que además tienen personalidades muy diferentes, porque hay personalidades financieras de gastadores y hay personalidades financieras de ahorradores, eso yo lo sé hace mucho tiempo, y uno tiene que identificar qué personalidad es, pero no solo eso, la pareja termina atrayendo al opuesto, es decir, si yo soy una personalidad ahorradora en el dinero, atraigo a una persona que en realidad es gastadora. Y entonces eso hay que reconocerlo. ¿Y qué pasa con los gastadores? Pues que somos más divertidos, yo soy gastadora, que somos más divertidos, más lanzados, que nos atrevemos a muchas cosas, y muchas veces un ahorrador necesita un gastador a su lado para atreverse a hacer muchas cosas. Y igualmente un gastador necesita un ahorrador, obviamente, para que le dé estabilidad y para que no permita que esto se salga de control, ¿no? Pero lo que sí importa, también hay una personalidad de respecto al dinero que es indiferente, más bien yo soy esa. Las personas indiferentes son las que no sufrimos mucho respecto del dinero en la infancia o no recibimos como mucha energía negativa de eso. Por ejemplo, en mi casa nunca fuimos ni muy ricos ni muy pobres, o sea, el dinero no era un factor muy importante y hubo muchísimo amor y muchísima unión. En mi familia siempre fue muy divertida y muy unida. Tengo esa fortuna, tengo esa bendición tan grande de haber tenido una niñez tan afortunada. Pero muchas personas se sintieron desprotegidas, que se sintieron con padres que peleaban por el dinero, que el ahorrador y que el gastador. Y eso hace que tú tengas que regresar al pasado para sanar muchas heridas del dinero y decidir quedarte con lo bueno de ambos mundos, de los ahorradores y de los gastadores. Y decidir que hay otra cosa bien importante y es perdonar esas heridas del dinero y todas las heridas que hayan. El perdón es tan importante que la Biblia dice que no recibirás el beneficio de tus oraciones si no perdonas. Hay una parte en que lo dice. Y uno muchas veces se pregunta, pero ¿por qué es que a mí no me resultan las cosas? ¿Pero por qué sigo atascado? ¿Por qué sigo estancado? Y es impresionante, pero eso tiene todo que ver con la espiritualidad y tiene todo que ver con el perdón. Y muchos emprendedores que quieren recomenzar en sus negocios y siguen fracasando y siguen cayéndose y siguen las cosas difíciles y no sacan adelante su emprendimiento o su profesión, se debe, aunque tú no lo creas, a que no han perdonado cosas en su vida. Y por eso es tan importante. Yo tengo una técnica y es escribir esas historias. Escribir esas historias de qué recuerdas de tus abuelos, incluso averigua con tus tíos y con las personas que vivieron esas épocas. ¿Cómo fue esa época? ¿Hubo escasez? ¿Qué se sentía en el ambiente? ¿Que era desprotección? ¿Que era viudez, por ejemplo, en el caso de mi abuela? ¿O que era machismo en el caso de mi otra abuela? Todo lo que sintieron. Y eso se transfiere en las células al cuerpo. Entonces, muchas veces tenemos cosas que personar de antepasados que ni siquiera conocíamos.
pero también muchas cosas sí tenemos en la memoria allí de la niñez y de cosas así que tenemos que perdonar y tenemos que perdonarnos. Y otra etapa que tenemos que perdonarnos como emprendedores son los fracasos anteriores. Son todo eso que realmente no funciona en nuestras vidas. Y no se puede recomenzar un proyecto sin haberte perdonado, el haber cometido errores, el haberte quebrado, el que te hayan despedido, el que no funcionaron las cosas para ti. Y a eso se refiere Ken Honda en esta clase de finanzas inteligentes, así las llama, con perdonar las heridas del pasado. Y también otro de los puntos del que él habla es descubrir tus dones. Y eso sí realmente es lo que más me encanta a mí. Lo que más me fascina a mí es ayudar a emprendedores a descubrir su verdadero don. Ese don que es eso que vinieron a hacer al mundo. La mayoría de la población lamentablemente vive sin propósito y vive sin encontrar su propósito. Y ni siquiera se ha cuestionado cuál es su propósito, que es peor aún. Entonces, yo ayudo a muchos emprendedores que realmente no tienen ni idea para qué vinieron, por qué están haciendo lo que están haciendo, se levantan sin ningún propósito en la mañana y no saben a dónde van. Saluda a, ok, lindo, Felipe 003, estás haciéndome una albura aquí y no me parece tan chévere, ¿sabes? Y realmente no es el canal para ti de pronto. Entonces, bueno, muchas veces lo que estamos nosotros es atascados en que no hemos encontrado ese propósito de vida. No hemos encontrado nuestros talentos. ¿Y por qué no los hemos encontrado? Porque nos dijeron que no había que encontrarlos. Porque nos dijeron que ser realista, no sueñes. Porque nos dijeron en la educación tradicional que eso de ser creativo y de ser soñador era para gente que perdedora. Porque nos dijeron que eso que tú querías y que tú amabas no da platica. Y eso es el gran error de la educación. Nos castraron y nos mutaron absolutamente todos los sueños. Y antes de que te dijeran que eso no daba platica, antes de que te dijeran que realmente lo que tú amas no sirve, antes de que te dijeran cuáles eran tus talentos. Por eso hay que ir hacia lo más profundo de tu ser y encontrar esos talentos. Y más si tú quieres emprender online. Porque mucha gente me pregunta, muchos emprendedores me dicen, yo quiero emprender online, yo quiero venir a las redes sociales a mostrar mi negocio, producto, servicio, marca, profesión, hobby o interés y quiero darme a conocer en el mundo de Internet. Y yo siempre te responderé lo mismo. ¿Y qué es lo que amas? No cuál es tu profesión, no en qué has trabajado siempre, no cuántas maestrías y cuántos doctorados tienes, no cuántas certificaciones tienes, sino qué es lo que verdaderamente amas. Porque dentro de lo que verdaderamente amas, eso que es tu propósito y allí donde puedes desarrollar realmente tus talentos, realmente ahí es donde puedes hacer un negocio online maravilloso. Amo tu peluca, me dice Wilf 20, o sea, 201, perdón. Wilf, W-I-L-F 201. Oye, Wilf, no es peluca. Qué amable eres, pero no es peluca. Es mi pelo, muy pintado, pero natural. Entonces, hoy están como muy interesados en mi peluca, en hacerme albures y chistes aquí. Pero bueno, el tema que yo te quiero hablar es sobre los dones y sobre los talentos y sobre eso que tú verdaderamente puedes hacer, puedes traer a tu vida para emprender online. Porque una de las preguntas más recurrentes es, y a mí, que me hacen a mí y a que le hacen a Google también es, ¿qué es lo que más da plática en Internet? ¿Pero qué es lo que mejor se vende? ¿Pero cuál es lo que más da dinero? Y yo te digo que lo que les sirve a otros no necesariamente es lo que te sirve a ti. Lo que mi talento es hackear, pues feíto el talento ese. Pero bueno, entonces es muy importante entender qué es lo que realmente tú amas en la vida y también ponerlo al servicio de otros, porque por ejemplo aquí Felipe 003 me está diciendo que su talento es hackear. Y ahí tú tienes que cuestionarte si realmente eso sirve y contribuye a los demás. Porque tarde o temprano la vida te lo cobra. La vida te cobra siempre que lo que tú ames
también debe ser para que sirva a otros. De eso se trata el Ikigai. La filosofía japonesa dice que hay varios círculos. Una cosa es tener un talento, tener una habilidad, como esta que me está diciendo aquí Felipe, que es hackeador, pero además debes amar eso. O sea, bueno, seguramente lo amas, pero la siguiente pregunta que tienes que hacerte es, ¿y eso sirve y contribuye a los demás? ¿Con eso realmente ayudas a los demás o solo te ayudas a ti mismo? Y además, cuando ocurre eso, cuando realmente dentro de lo que tú amas y sabes hacer, y eso sirve y contribuye a otros, ahí es cuando tienes el derecho divino a la abundancia y no es antes. O sea, tú no tienes el derecho divino a la abundancia si solo amas lo que haces y además lo haces muy bien, pero eso no sirve ni contribuye a nadie. Entonces pregúntate eso, Felipe. De hecho, es ayudar a páginas grandes a detectar problemas y el nombre de hacker es un estereotipo de, ok, si es un estereotipo, muy bien que me lo aclares, porque cuando a mí me dices hacker, yo pienso inmediatamente que estás haciéndole daño a alguien. Entonces, si estás al contrario, buscando cómo proteger a los demás, bueno, eso es a lo que yo me refiero. Tienes un talento extraordinario porque seguramente no cualquiera puede ser hacker, o sea, debes tener un talento extraordinario. Qué bueno que te guste y te fascine hacer eso. Y además, pues con eso puedes servir y contribuir a otros porque ahí tienes asegurada la abundancia. Otra cosa de la que habla Ken Honda en Finanzas Inteligentes, es el curso que estoy haciendo acerca del dinero, este es el tercer punto, porque el primer punto, a ver, te digo, recapitulemos, el primer punto es que abandones la mentalidad de escasez y para abandonar esa mentalidad de escasez, recuerda que hay que reconocer que tenemos mentalidad de escasez. Si tú tienes algún tipo de problema con el dinero, definitivamente ahí hay una mentalidad de escasez. Y lo primero es reconocerlo con toda humildad y con toda tranquilidad. Sí, tengo alguna mentalidad de escasez porque definitivamente si tengo algún problema con el dinero, tengo mentalidad de escasez. Segundo es perdonar las heridas y para perdonar las heridas hay que recordar desde los abuelos y ancestros qué es eso que nos han venido educando respecto del dinero, del trabajo duro, del esfuerzo, de sacrificio, de muchos conceptos incluso de las religiones. Y las religiones, irónicamente, nunca han sido pobres. Las religiones son emporios millonarios y nos han hablado de humildad y de pobreza. No, las religiones ninguna es pobre. Entonces, todo eso que hemos escuchado respecto del dinero en la casa, en los temores de los abuelos, en toda la escasez, todas esas heridas hay que perdonarlas. Luego, descubrir los dones. Y aquí es donde estábamos hablando del Ikigai, de la filosofía japonesa, que habla sobre la razón de vivir. Y la razón de vivir es ese propósito de vida que se encuentra en medio de unos círculos. El círculo de en qué eres bueno, realmente en qué eres bueno y qué te fascina, que no necesariamente es lo mismo. Por ejemplo, mi hijo Santiago, él es bueno dibujando, pero realmente lo que le fascina es la música. Luego se tuvo que volver bueno en la música para que ahí hubiera realmente una pasión. Pero no basta y no sobra con que seas bueno en algo y además te guste, sino que además eso debe servir y contribuir a los demás. Y ahí es donde tienes el derecho divino a la abundancia. ¿Y qué tiene que ver la religión en la economía? Tiene todo que ver, Felipe. Tiene todo que ver la religión con la economía. Porque la economía, de hecho la palabra economía ya implica escasez. Y la economía y la escasez tienen todas las relaciones y como las religiones nos han enseñado a la pobreza, a la humildad y a la negación del dinero, ahí está el por qué estamos como estamos y cómo las finanzas justamente han afectado toda nuestra vida. Y es una de las heridas que hay que perdonar, lo que nos han mal enseñado la sociedad, la educación y la religión. Y el que es ateo, bueno, al que no le han, por ejemplo, los judíos, ¿sabes? No solo el que es ateo, los judíos. Los judíos tienen otro tipo de educación con respecto al dinero, al contrario, tienen una educación de abundancia, entonces por eso también tiene todo que ver con la religión. La economía, las finanzas, la abundancia y el concepto de qué tienes en la cabeza con respecto al dinero tiene todo que ver con las religiones. El que es ateo, pues no sé, gracias a Dios no cree en nada. Entonces la nada que lo creó, pues que se pregunte qué es lo que él cree con respecto del dinero en su creencia de que no hay nada, de que le existe la nada. Bueno, ahora, confía en la vida, es el cuarto punto del que nos habla Ken Honda en Finanzas Inteligentes. Y resulta que confiar en la vida es realmente confiar en que todo va a salir bien. Mira, yo
a mis 49 años, después de haber estudiado administración de empresas, una especialización en derecho de negocios y una maestría en negocios internacionales, a mis 49 años me encontraba en mi segunda quiebra. Lo que yo sé es que el estudio y el trabajo duro no te garantizan todo. Eso es lo que yo sé. Y menos el estudio tradicional que nos privó de las habilidades fundamentales del éxito, como por ejemplo saber ahorrar, como por ejemplo saber cuidar tu salud, como por ejemplo el manejo de tus emociones, la inteligencia emocional, como por ejemplo ¿qué más? Como por ejemplo hablar en público. Esas son de las habilidades de las cuales nos privó la educación tradicional. Entonces, imagínate si uno viene educado, no voy a Agudelo TV, no te voy a invitar a este live. Si tú quieres hacer un live conmigo, me encanta la idea, pero pongámonos de acuerdo antes. Y de paso quiero invitarlos a Emprender Online para Mayores, que si no es para ti, seguramente es para alguien que tú conoces. Yo estoy enseñando marketing digital y a emprender online a personas mayores de 30, de 40, de 50 años que no entienden de la era digital, que no saben nada del mundo de Internet y de que quieren conocer este mundo de Internet y saber. Y tengo una clase gratis para ti que voy a dar el día de mañana, jueves. Vas a mi perfil aquí en TikTok, abres el perfil y ahí puedes encontrar cómo registrarte a esa clase. Entonces, confía en la vida, es el otro concepto que nos hablaba Ken Honda de finanzas inteligentes. Confiar en la vida es realmente sí creer un poco en la trascendencia, creer un poco en que hay algo más allá que te está cuidando a ti y que al final de cuentas, y por eso te decía que yo a mis 49 años estaba en mi segunda quiebra, porque al final de cuentas nunca te desamparan. De hecho, hay una prosperidad divina, una providencia divina. Siempre terminas protegido. Si tú confías en la vida y si tú confías en las personas, porque aquí me está diciendo Felipe que piensa mal y acertarás, no creo eso, y acertarás creo que es con C. No creo eso, creo que hay que confiar y es justo lo que nos dice Ken Honda, confía en la vida, las personas millonarias de más éxito confían en otros, confían en los que manejan sus empresas, porque ellos ya no manejan sus empresas, confían en la vida. Y eso es algo que realmente puede ser revolucionario, porque lejos de estar desconfiando de los demás, a lo que nos invita Ken Honda es a confiar. Pero esas habilidades ya se están quedando viejas, por eso no evolucionamos. ¿A qué habilidades te refieres? Y me dice bendiciones, esperanza, muchas gracias, amén. Eh, Confía en la vida, ten fe, ten autoconfianza, decía Ken, libertad de dar, te libras de las expectativas y que sea lo que sea, pase lo que pase en tu vida, finalmente, de verdad hay algo que te protege. Finalmente sales de eso y sales generalmente más fortalecido o más fortalecida y sales mejor. Así que esa es la cuarta invitación de Ken Honda en Finanzas Inteligentes. Luego, arigato en todo momento. Arigato, gracias, la gratitud, el poder de la gratitud. Dicen que el que realmente es agradecido es dueño del cielo y de la tierra. Y todos los grandes sabios y los grandes maestros han hablado acerca de la gratitud. Hola, no tengo esa certeza. ¿Qué certeza, Marta? Marta Rubio 2020. No tengo esa certeza. ¿Qué certeza, Marta? Entonces, recuerda que la vida de verdad sí te protege. Es en serio. Y eso es muy importante a la hora de pensar en el dinero. Es muy importante a la hora de emprender online. Es muy importante a la hora de entender qué es lo que tú realmente quieres dejarle al mundo, porque en ese momento ya es cuestión de tu dar y de si tú encuentras lo que tú amas, te vuelves bueno en eso que tú amas y con ello sirves y contribuyes a otros, tienes el derecho divino a la abundancia. Eso es exactamente lo que dice la filosofía japonesa de el Ikigai, que es la razón de vivir. Y entonces no olvides nunca el agradecimiento y la gratitud. Cuando yo me quedé a mis 49 años en mi segunda quiebra y me quedé absolutamente, me sentía demasiado vieja para recomenzar, me sentía que realmente había perdido todo, veía todos los desastres de mi vida y no veía nada bueno, o sea, nada que yo hubiera logrado, sino todo en lo que había fracasado. Empecé a dar gracias por lo obvio, porque tenía
mis 5 sentidos bien, porque podía caminar, porque podía ver, porque podía oír, porque podía comer, porque tenía mis pies simplemente y mis manos. Y eso es importante, es muy importante. Entonces, si estás pasando por un mal momento o un buen momento, agradece, 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 agradece. Y empecé a agradecer que ahora sí tenía tiempo de ir a visitar a mi mamá y a mi papá, a mi tía, que ahora sí tenía tiempo para mí, que ahora sí tenía tiempo para ir a orar, a rezar, lo que yo quería hacer ejercicio, y terminé creando unos hábitos muy, muy buenos para mí. Y ahí fue donde se volvió el poder del momento, ¿no? Y el poder de los sueños también. Empecé a crear nuevos sueños. Eso, aquí me dice Marta, me encanta lo que dices, nunca seas viejo para vivir. Correcto, así es, nunca. Y de hecho, el youtuber más antiguo de todos los tiempos tiene 107 años, tenía 107 años y ahí dejó un legado. ¿Tú quieres dejar un legado al mundo? ¿Acaso aquello que tú conoces, aquello que tú has vivido, cuál ha sido tu experiencia de vida, quieres dejarla como un legado al mundo? Bueno, atrévete, porque hoy las redes sociales te dan esa oportunidad de dejar no solo escrito, sino en video, por ejemplo. ¿Qué es eso que tú quieres enseñarle a otros? ¿Qué es eso de lo que tú realmente sabes o has vivido o ha sido tu experiencia? Bueno, hasta aquí esta charla, porque hoy te hablé de finanzas inteligentes con Ken Honda, ese curso que estoy haciendo. Te hablé de las 5 cosas que él nos habla y te las voy a repetir rápidamente para que concluyamos esta charla. Primero, abandona la mentalidad de escasez, para lo cual tienes que reconocer que tienes esa capacidad, esa mentalidad de escasez si tienes algún problema con el dinero. Me dice Marta, no, mañana te espero en mi clase de emprender online para mayores. Mándame un mensaje aquí por TikTok, abres mi perfil y ahí puedes registrarte a la clase. La segunda cosa de la que nos habla Ken Honda de finanzas inteligentes es que perdones las heridas del dinero. Y perdonar las heridas del dinero o cualquier herido, ahí te doy la información de las horas porque son 2 clases distintas, Marta. Dale clic aquí en el perfil y ahí encuentras mi clase de Emprender Online para mayores. Perdonar las heridas del dinero significa volver a los antepasados, recordar qué le pasó a tus abuelos, qué le pasó a los ancestros, qué le pasó a tus padres con respecto del dinero. Y eso es fundamental, de verdad. Yo estuve recordando que mis 2 abuelas tuvieron problemas con el dinero. Mi abuela materna quedó viuda con 10 hijos y mi abuela paterna, la herencia que le correspondía a todos se la llevaron sus hermanos hombres porque a las mujeres no les daban lo que les correspondía. Entonces ahí también hubo machismo. También en esta charla hablamos respecto de las religiones y su influencia en nuestras finanzas. También hablamos de cómo descubrir tus dones y hablamos del Ikigai, la filosofía japonesa de la razón de vivir. Cómo descubrir tus dones, o sea, aquello que te gusta, pero que además eres bueno en eso que te gusta y además con ello sirves y contribuyes a otro para que tengas el derecho divino a la abundancia. Y luego que confíes en la vida, nos dice Ken Honda. Confía en la vida. Las cosas siempre se resuelven. La plata siempre aparece. De una u otra manera. De alguna forma las cosas terminan resolviéndose. Y arigato o gracias en todo momento. Dice, mi familia tuvo mucho dinero, pero se acabó en la tragedia de Armero. ¡Wow, Marta! Terrible. Fíjate, ese tipo de cosas. O sea, de un momento para otro se acaba el dinero. Y eso es la vida. La vida es sube y baja, pasan cosas. Bella, te necesitaba en mi vida. Qué belleza, Marta. Muchas gracias. Entonces, wow, eso es lo que toca analizar del pasado y reconciliarte con eso. O sea, yo me reconcilio, perdono a mi abuela por haberme heredado esa angustia de la desprotección ante haberse quedado viuda con 10 hijos, perdono a mi otra abuela por haber permitido el machismo que pues para ellas era lo normal y yo me quedo con lo maravilloso de esas 2 abuelas, que eran imparables, poderosas, eran, de verdad, mis abuelas eran impresionantes. Entonces, uno lo que tiene que hacer es reconciliarse con su pasado, entender lo que les pasó a tus padres y a tus abuelos y simplemente perdonar las heridas del dinero y todas las demás heridas. Y luego viene ya el descubrir los talentos, el confiar en la vida y el agradecer. Así que hoy te agradezco a ti porque estás aquí buscando nuevas posibilidades y alternativas para ti y para tu familia. Y no te pierdas mi clase gratis de Emprender Online para mayores,
y dándole clic acá en mi perfil de TikTok a la foto, ahí puedes encontrar cómo registrarte a mi clase gratis. Y si no es para ti, ya sabes que es para alguien a quien tú conoces. Mil bendiciones. Chao. Gracias. Arigato.